Listo. Vamos a comenzar, ¿ya? Buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse a mi proyecto de vinculación de prácticas. Les agradezco mucho. Mi nombre es Lisbeth Calle. Soy alumna de la Universidad Particular de Loja. Em, la materia que estoy cursando es prácticas en el paralelo 128. Por favor, me permito mencionar que esta vinculación está siendo grabada por fines académicos. Ayúdenme, por favor, un ratito prendiendo sus cámaras, si es posible, para tomar una foto y después pueden apagarla, ¿ya? Ujú. Un ratito. Ya. Muchísimas gracias. Si desean, pueden apagarla, no hay ningún inconveniente. A ver, listo. Hoy vamos a conocer acerca de la normativa nacional o internacional relacionada con los efectos y sanciones en el ciberacoso. Los cuerpos normativos que yo he elegido en mi vinculación van a ser el Código Orgánico Integral Penal, conocido como COI, y la Constitución de la República del Ecuador. Dicho esto, en primer lugar, voy a compartir pantalla, ¿ya? Listo. Em, por favor, les voy a dar una idea principal de qué es el ciberacoso para que esté la idea súper clara. En la actualidad, los casos de ciberacoso es alarmante, ya que tiene como finalidad principal dañar la imagen de una persona frente al público o, por el contrario, crear consecuencias psicológicas que afecten la integridad emocional de las víctimas. El abuso de las nuevas tecnologías y la globalización cooperan entre sí para llevar a cabo algunas actividades delictivas a través del Internet, principalmente para promover el daño a su integridad emocional, ya que el uso es anónimo, lo que crea incertidumbre para las víctimas. Por favor, este es el índice de mi proyecto de vinculación, eh, que tiene una introducción, los contenidos y las conclusiones. El objetivo es incrementar la calidad de vida de los niños y jóvenes para el uso de la tecnología actual, para promover la paz, la seguridad jurídica, la protección de los derechos y la educación ciudadana de una forma segura. Mejorar la participación en programas relevantes para un buen uso de las redes virtuales. Desarrollar conductas de prevención de ciberacoso en los jóvenes. Ya, por favor, hasta este punto está entendido qué es el ciberacoso. Sí, Sí, Sí. Ya, sí. muchas gracias. Eh, sigamos con la introducción. ¿Por qué se da el ciberacoso?
El mayor acceso a la tecnología se ha desencadenado debido a la pandemia mundial de COVID-19. Ha llegado a un aumento de ciberacoso debido a la necesidad de educación virtual para los niños y jóvenes. Podemos decir que a diferencia del acoso tradicional, la víctima no tiene una zona segura, ya que el ataque puede llegar en cualquier momento, dando como resultado no saber cómo lidiar con los ataques, ya que aumenta la ansiedad, la incomodidad y la desesperanza frente a las amenazas e insultos constantes. Los acosadores disfrutan el anonimato, sienten menos empatía y remordimiento, ya que se ocultan tras una pantalla, causando así más daño hacia la víctima. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, necesito saber si alguien de aquí ha sufrido ciberacoso. Yo no. ¿Los demás? Yo tampoco. No. No. Yo tampoco. No. Listo. Muchas gracias. Continuemos. El contenido que se produce en el ciberacoso. Ya. ¿Por qué se produce el ciberacoso? Los defectos de la conducta violenta en los agresores. Tenemos el afecto, o sea, el efecto en la víctima, ¿ya? Desde las aplicaciones que contienen datos sobre violencia y sexo, las exposiciones a los escenarios, no está regularizada en las redes sociales y provocan que haya cada vez más influencia en los usuarios. También existe el efecto testigo o espectador. Que se produce, un momento, ya. Se produce en entornos frecuentemente violentos que obligan a individuos a acostumbrarse a vivir de una forma agresiva. Por eso es que hacen estos actos de ciberacoso. Llegan a percibirlo como algo normal, así como llegar al punto de insensibilizarse. También existe el efecto apetito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el entorno del agresor se enfrenta a la violencia, crea la necesidad de generar más violencia. Por eso busca nuevas víctimas y personas que estén vulnerables. Los métodos más comunes para realizar el acoso mediante medios electrónicos son salas de chat, publicaciones de fotografías, videos, mensajes electrónicos, mensajes de texto o llamadas acusadoras. Los cuerpos normativos que les dije al principio de la vinculación, los que yo elegí es el Código Orgánico de Integral Penal. En el acoso cibernético se lo considera como una conducta penalmente relevante, puesto que su cometimiento pone en peligro y produce resultados lesivos a sus víctimas, vulnerando o quebrantando la ley por parte del actor. Estas conductas pueden ser una modalidad de acción u omisión. En este punto necesito saber si algún familiar, ya sea sobrino, qué sé yo, tío, les ha contado sobre una experiencia de acoso virtual o presencial. Presencial. Ajá, que hayan sufrido como en el colegio, en el ámbito laboral. Mi hijo tuvo eso. Ya, ¿me puedes contar un poquito más? A ver. Buenas noches con todos. Mi hijo pasó por un acoso por parte de una profesora desde que me entró a primer grado. ¿Ya?
eso fue muy difícil para mí porque esta profesora le hacía, como decir, bullying en esa edad que tenía, en ese tiempo tenía mi hijo, em, 6 años tenía. Y creo que como mi hijo era muy hiperactivo y jodido, entonces creo que la profesora le comenzó a coger odio. Entonces no le dejaba que los niños se acerquen con él, no le dejaba que juegue, no le quería llevar así cuando se iban cuando se les querían llevar así algún paseo, no querían llevarle a él. Entonces fue que yo fui y le puse la denuncia en el distrito Ya. y de ahí esta profesora, cada vez que me veía a mí era como que veía al demonio, porque como yo le insulté y todo, entonces esta profesora ya no, ya no me podía ver a mí, pues porque bajaba la mirada, entonces eso fue lo que pasó con mi hijo. Listo. ¿Y o sea, tu hijo sigue con la misma profesora o ya, me imagino que ya No, finalizó la eso ya, currícula? ya después ya fue con otra que pasó lo mismo. O sea, mi hijo pasó desde primer grado hasta, hasta quinto fue con las profesoras malas. De ahí después de que después de que estuvo ya en sexto, en séptimo, ya fue con buenas. Ah, ya, listo. Ya, muy, muy amable, Steffi. Eso, lo bueno es que no te quedaste callada y No, denunciaste, porque estos casos pueden ser cada vez más graves. Incluso se puede solicitar daños psicológicos y exacto. en este caso, la profesora cancele todas las consultas psicológicas. Ujú. Ya. Listo, Steffi, muchas gracias. Ya. Listo. Por favor. Sigamos. Las sanciones penales que pueden recibir estas personas o los acosadores en este caso, en el delito de calumnia tipificado en el artículo 182, es considerado como un delito de acción privada, que a su ejecución necesita presentarse una querella previamente. Las contravenciones de cuarta clase, donde versan las expresiones deshonrosas en el artículo 396, será sancionada con pena privativa de la libertad de 15 a 30 días. La calumnia dentro de la legislación ecuatoriana está considerada entre los delitos contra el honor y buen nombre. Sin embargo, la concepción que se tipifica se da cuando un sujeto dirige una imputación falsa de un delito. En el delito de ciberacoso, artículo 166 del COIP manifiesta que quienes utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, los medios electrónicos o digitales para realizar las acciones de ciberacoso serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Por favor, también en la Constitución de la República del Ecuador es importante recalcar primero la Constitución de la República del Ecuador del año 1998, ya que en su artículo 23 dispone, sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas en el numeral 20 el derecho a la honra y a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y voz de la persona. La Constitución vigente de este año 2008 establece en su parte pertinente que se reconoce y garantiza a las personas del derecho a la intimidad personal y familiar, debiendo señalar que en la actualidad todos los derechos son individualizados. Artículos de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 16, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, numeral 2, el acceso universal a las tecnologías e información y comunicación.
Numeral 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por favor, en este punto también necesito tomar otra capturita de pantalla del, si pueden prender por favor un ratito sus cámaras y después apagarlas. Listo. Voy a llamar. Si desean pueden apagarlas. No, miren. Delitos contra la integridad personal. El delito conlleva a someter a otra persona a un trato humillante que lesione gravemente su integridad moral, física y psicológica. La característica principal que se da en estos tipos de delitos es la afección que se hace a un ser humano, correspondiente a la tortura, hostigamiento, abandono e intimidación. Delitos contra la integridad personal. Ya. ¿Cómo prevenir el ciberacoso? Evita el ciberacoso. Hablando con personas de confianza acerca de cómo te sientes y qué es lo que te está sucediendo. Cuidar la privacidad. ¿Qué significa esto? Que tienes que proteger, cuidar lo que agregas a tus redes sociales. No difundir fotos, videos o contenidos que perjudique tu seguridad. Bloquea a contactos o personas que no conozcas. Recuerda, si sufres de ciberacoso, puedes denunciar al atacante. Por favor, esta es una frase. No sé si alguien me puede ayudar. Yo les voy a leer. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué entienden ustedes por esta frase? ¿Alguien? A ver, dice, nadie puede hacerte sentir inferior en tu conocimiento. O sea, esto quiere decir que, que nadie te puede hacer inferior a otras personas. Cada persona sabe sus cosas, tiene sus conocimientos y cada persona, nadie es mejor que nadie. Todos, todos tenemos nuestros conocimientos. Es como yo, sé bastante de odontología, otras personas saben de otras y otras personas saben de otras. Entonces, cada quien se expresa como es y sabe el conocimiento que uno tiene. Y siempre nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales y todos tenemos nuestros conocimientos, sean mejores o peores. Eso, entiendo. Sí, súper bien, súper bien. ¿De pronto alguien tiene otro punto de vista sobre esta frase? Sí, bueno, en este caso dice nadie puede hacerse sentir inferior sin tu consentimiento. Bueno, en este punto yo puedo decir que todas las personas sentimos y hacemos lo que en este caso queramos, ¿no? Y no por agradar a otras personas tenemos que, como quien dice, que ser como borreguitos, a caer en lo que las otras personas quieren. Entonces, en sí, lo que yo siento, yo tengo que hacer. Y no por el hecho de que la otra persona me diga, pues, qué sé yo, tal cosa, me voy a sentir inferior. Porque yo sé lo que soy y en ese sentido, pues, tengo que hacer lo que yo quiero. Súper bien, súper bien. Es algo netamente individual.
¿De pronto alguien tiene otro punto de vista o quiere agregar algo más a esta frase? Por favor. Buenas noches. En cuanto a la frase, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, puedo opinar que, como dijo la señorita o señor Steffi, que todos somos iguales y que es verdad, uno podrá tener conocimiento en una cosa, en otra cosa, pero igual, las personas somos iguales, no por el hecho de tener una maestría, un título, vamos a menospreciar a la gente que no tiene un título. Igual, sea Así un es. conserje de una institución, sea un señor que recoge la basura, todos somos iguales, no tenemos que por qué hacerle sentir inferior a la otra persona. Listo. Muchísimas gracias por su aporte. Vamos a continuar. Las conclusiones de este tema de proyecto de vinculación serían: que se ha podido comprobar que estos comportamientos son de personas que se ocultan tras sus pantallas, abarcando desde problemas antisociales, ay, ya, antisociales en general en el Internet, tanto como insultos, amenazas, hasta el sexting. También el cyberbullying, el maltrato y el acoso online a niños y jóvenes. En cuanto a las características del ciberacoso analizadas en esta vinculación, se comprobó que existen diferentes diferencias funcionales significativas entre los agresores, las víctimas del ciberacoso, las conductas de abuso, agresión y victimización. La tecnología y las redes sociales son un gran lugar para estar cuando se usan de manera correcta, adecuada y responsable, sin la intención de dañar, ofender o criticar injustificada o intencionalmente a nadie, lo que hacen o han hecho. Uno debe ser consciente y responsable de sus acciones en el manejo del Internet y las redes sociales. El ciberacoso es una forma de abuso. De igual forma, pueden vulnerar derechos de las víctimas como la integridad física, moral, la propia imagen, el honor y la intimidad. A la hora de definir un caso de violencia, este fenómeno está amparado por todas las normas internacionales, nacionales o autonómicas que protegen a los menores jóvenes de la violencia. Por favor, aquí están mis referencias, de donde saqué toda esta información. Esto sería mi proyecto de vinculación. Les agradezco mucho por la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que yo sepa solventar o todo está claro. Todo está claro. Todo está claro. Listo, muy amables. Por favor, en el grupo les voy a pasar, por favor, un enlace para que me ayuden llenando una encuesta. Al último, me pueden ayudar haciendo una capturita y mandándome por chat. Por favor, es de cómo nos fue la vinculación y si entendieron la vinculación. Ayúdenme, por favor, la última vez prendiendo la cámara y esto sería todo. Tengo que poner. Ya, eso sería todo. Muchas gracias por estar atentos a mi vinculación. Y